Hola, ¿cómo están amigos? Gusto saludarlos, amigos y amigas. Gusto saludarlos. Qué placer poder estar este día jueves a partir de las 21 horas ya en los jueves de Manolo Astorga. Hoy día un tema interesantísimo, un tema que mucha gente, muy poca gente recaba la importancia de lo que significa la formación de cualquier sujeto, que no necesariamente tiene que ser deportista competitivo, pero fundamentalmente cuando nos preguntamos por qué deportistas nuestros tienen algunas falencias. Y eso tiene que ver fundamentalmente con algo que nosotros vamos a denominar esta estimulación precoz o temprana, donde hay un grupo de técnicas educativas especiales que se emplean con los niños entre el nacimiento y los 10 años, pero también tiene la tendencia para poder ir a corregir algunos de los trastornos reales o potenciales en el desarrollo. Y esto nos va a permitir poder formar de mejor manera algunos sujetos. Sin embargo, yo quiero llevar en la conversación de hoy día a una estimulación temprana funcional, que es un método que busca el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia por medio de un conjunto organizado de actividades lúdicas y estímulos para despertar, mantener y mejorar el sistema sensorio basal. Y ya vamos a dar respuesta a todo este tipo de palabras que pueden ser muy complejas de comprender, impactando en el área motriz, psicosocial, cognitiva y del lenguaje, con el objetivo de alcanzar el máximo potencial, desarrollo de ese potencial, de esa unidad funcional llamado Juanito Pérez, o como quiera llamarlo usted, independencia de sus actos básicos, instrumentales y avanzados de la vida diaria. Esto lo promulgaba alguien que se llama Mayra Arias el año 2014. Ahora, para poder desarrollar esta temática tan compleja, que parece compleja, pero con los especialistas que existen a nivel mundial y también en Chile, pero a nivel mundial fundamentalmente en países desarrollados con un criterio distinto, no un criterio cortoplacista, donde se pone atención al ser humano en forma integral, completa. Tengo invitada a una persona que para mí es muy especial, es mi tía, y es una profesional que se tituló de kinesióloga en la Universidad de Chile en la década del 70 y lleva más de 40 años ya radicada en Estados Unidos y es profesora de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en Nueva York. Y aborda justamente esta temática que es tremendamente interesante. Para mí es un placer poder presentar a Carola Demery. Buenas noches, Manolo. Es un gusto estar contigo y estar con tus auditores. Y es un honor poder compartir los conocimientos que yo tengo en cuanto a la estimulación funcional temprana y los efectos que tiene en el desarrollo del ser humano. Sí, yo dentro de la complejidad que se me puede provocar en un programa así, yo no, decía yo, a ver, voy a ser súper profesional, como buen periodista, no titulado claramente, porque va a saltar ahí Manuel Navarrete, periodista de tomo y lomo, que pertenece al grupo Omega Inversiones, pero yo decía, ¿la voy a tratar Carola o le voy a decir tía? Te voy a decir de las dos formas tía, ¿ya? Y yo lo planteaba, tienes una larga historia de trabajo en todo lo que significa esta materia fundamental de lo que es la estimulación temprana o precoz. ¿Qué es realmente y qué tan importante es la estimulación temprana? La estimulación temprana o precoz es una ciencia y un arte. Es una ciencia en el sentido de que se basa en la neuroanatomía y en la fisiología del ser humano, pero es un arte porque cada uno de nosotros es distinto. En realidad, todos tenemos la misma capacidad neurofuncional, teóricamente, pero algunos de nosotros vamos a crecer para ser poetas, otros vamos a crecer para poder correr maratones, otros van a poder jugar el fútbol que nosotros conocemos en Chile, otras personas van a crecer para ser filósofos.
Y ese potencial existe desde el momento que uno nace. Pero la estimulación del neurodesarrollo y del aparato sensorial es lo que facilita la elección de cada uno de estos seres humanos en lo que van a hacer y por sobre todo la capacidad de ascender al tope de su grupo de pares en esa área que se ha escogido. Yo al escuchar esto que estás planteando frente a mi primera pregunta, primero encuentro de que hay en el fondo un amor tremendo por querer desarrollar las potencialidades de un ser humano, entenderlo como una unidad funcional indivisible y que requiere una estimulación para poder desarrollar todas sus potencialidades, entendiendo que potencialidad es lo que yo podría llegar a ser y capacidades en la medida que lo pueda haber desarrollado. Esto significa entonces que si yo tengo, cuando no hablo en primera persona, pero cuando las personas o los seres humanos que habitan este planeta, eh, muchos con tantas potencialidades que no las pudieron desarrollar, fue por la falta de esta estimulación precoz. Y por otra parte, muchos destacados en todas estas actividades humanas que mencionaste, tuvieron una estimulación precoz y por lo tanto pudieron desarrollar esas potencialidades. Es una pregunta muy interesante y nosotros tenemos respuestas. El estudio más largo que se ha hecho en los Estados Unidos siguió a más de 3.000 niños que habían recibido servicios en la década del 90 hasta que tenían 22 años y estaban en la universidad. Y los trazaron a lo largo de toda la educación y a lo largo de todo el tiempo en que los niños se dedicaron no solo a estudiar, pero a dedicarse a otras cosas que los atraían. Y lo interesante de este estudio fue que los niños hombres avanzaron sus capacidades cognitivas y motoras. Y los niños que tenían esa capacidad motora que se trabajó en forma especializada, tuvieron mejores resultados en todo lo que hicieron y competían a nivel no profesional, pero a nivel competitivo en sus universidades, mucho mejor que los pares que no tuvieron esa preparación. En cuanto a las niñas, el avance fue cognitivo, pero más allá de eso, social y del lenguaje. Y la pregunta que nos hacemos después de este estudio de 22 años es, ¿hay una diferencia entre cómo nos desarrollamos como hombres y mujeres? ¿Es esta diferencia por cómo se aplicó la tecnología de intervención temprana? Y si sabemos que podemos avanzar todas las capacidades del ser humano, ¿no sería lógico empezar la intervención temprana como un servicio accesible a todas las familias y a todas las personas que estén interesadas en aprender a hacerlo y en los niños que lo puedan recibir? Bueno, ahí hay una pregunta que nace y vuelvo a colgarme de esto que tú estás planteando. Entonces, en la teoría podemos hablar de que todos, o la mayoría, que se entienda bien con respecto a esto que tú me planteas, la mayoría de los seres humanos en el planeta tienen las potencialidades para llegar a ser realmente excepcionales, siempre y cuando hayan recibido una estimulación precoz de parte de un profesional, una estimulación temprana, en los ámbitos de lo que estábamos hablando cuando yo hice la introducción, y no han tenido la fortuna, la suerte de estar en un país desarrollado, generoso, que quiera desarrollar de mejor manera a esa unidad funcional llamado Juanito Pérez o María Antonieta. Lo interesante de esto es que todos somos distintos. Tenemos Sí, esta maravilla que es el ADN que nos hace distintos. La gente habla de la potencialidad. Realmente todos tenemos el mismo potencial, ya, pero tenemos también temperamento y competencias específicas. ya. Y si uno trabaja las competencias específicas solamente, esa persona va a sobresalir en esas áreas, sin duda. Pero hay que trabajar al ente completo, porque una de las falancias más grandes de los seres humanos es el desarrollo socioemocional. En todo ámbito profesional, personal, social y espiritual, lo que determina el éxito completo de un ser humano y la felicidad de este ser humano en el entorno es la capacidad de comprender a otros y de ser comprendido.
Eso es lo que llamamos la conexión socioemocional, que se trabaja fundamentalmente desde el minuto que el niño nace en la intervención temprana funcional. Es maravilloso poder lograr comprender que existen elementos y herramientas altamente capacitados, con profesionales altamente capacitados, para poder desarrollar entonces de mejor manera a nuestros chicos. Entonces, yo sé que tú has visto varios de los programas que hemos tenido, donde hemos analizado, sobre todo en el primer programa con Gerardo Beque, el ex director de la Escuela de Educación Física de la ex Universidad de Chile, con respecto justamente a esto mismo. Y tú nos escribías, pero ¿por Absol- dónde pasa el tema? Problemas de recursos, problemas de conocimiento, falta de voluntad de parte del Estado, porque Chile tiene un sinnúmero de carencias. Vemos los resultados de la formación, la educación de un chico que no es integral. Yo creo que hay una multiplicidad de factores, pero los factores que pueden crear esta posibilidad para Chile están presentes. Yo soy una graduada de la Universidad de Chile de hace más de 4 décadas y yo viví la parte inicial de la intervención temprana, cuando todavía no tenía ese nombre en Chile, que estaba aplicándose a niños que tenían diagnósticos. Entonces estábamos tratando de potenciar esas falencias con lo que teníamos en ese instante en lo que era el Instituto de Rehabilitación Infantil, que se transformó en Teletón, y en los hospitales de niños. Pero en los países avanzados se comprende que para poder crear una sociedad que sea más igualitaria y más feliz, tenemos que potenciar y trabajar el neurodesarrollo humano desde el nacimiento en todos los niños que lo necesiten, que lo requieran, y hacia todas las familias que lo pidan, porque esto no es un proceso de un niño y un profesional. Este es un proceso de una familia con una multitud de profesionales que se mueven para crear el avance más óptimo para esa unidad que es la familia y por ende el niño que es el foco del trabajo y la sociedad. Sí, pues, es que acabas de mencionar algo tremendamente interesante, porque no solamente la unidad funcional apuntar a ella, es todo el núcleo familiar, es todo el núcleo social y desde este punto de vista, con la herramienta que ya nos va a explicar cuáles son y cómo más o menos dar una idea para poder comprenderlo, cómo se estimula, involucra todo el sistema o la organización socioexistencial de un individuo. Absolutamente. La base fundamental de la estimulación temprana funcional es la función de la familia como el elemento más importante en el avance del niño. La familia es el elemento básico, es el ancla, es la meta, es el horizonte y es al mismo tiempo el aparato que sostiene al niño a través de este proceso. Los niños no están solos, viven en un entorno. Y cuando vemos un niño que tiene carencias, que pueden ser físicas, emocionales, sociales, económicas, lo que estamos viendo es una familia que está sufriendo esos elementos. De modo que el apoyo tiene que ser a nivel familiar. Tenemos que trabajar como equipo. Y tú, Manolo, sabes más que nada lo que es trabajar en equipo y lo que es prepararse para ser un equipo de alta funcionalidad. Lo que tú haces a nivel de deporte, los intervencionistas tempranos hacemos a nivel de neurodesarrollo infantil. Eso que estás planteando. Mira, nosotros tenemos aquí en el grupo Mega Inversiones está el Club Deportivo Mega. Trabajamos con chicos que están en etapa formación y en desarrollo precompetitivo y también competitivo. Y aspiran muchos de ellos a ser deportistas de alta competencia. Muchas veces hemos analizado ciertos deportistas que han destacado en el mundo y que han sido sobresalientes y han tenido carencias sociales y con riesgo social importante, sin embargo destacan desde el punto de vista deportivo. Pero cuando abandonan la actividad, se ven enfrentados a un mundo donde no tienen herramientas y terminan siendo verdaderos fiascos. Por otra parte, en esta etapa formativa, involucrar a un profesional de la talla y la especificidad de lo que tú haces, pareciera ser que es primordial. Y
por conocimiento, la respuesta, se hace en países desarrollados. Lo hizo Colonia, Alemania, hace más de 60 años y lo sigue haciendo claramente. Creo que lo que ocurre en los casos de los países que se dedican a esto es que se está mirando al futuro, Manolo. Ajá. No se está mirando a este momento de día y quién se sacó un 4 o quién se sacó un 5 en matemáticas. Estamos mirando a qué va a pasar 30 años más tarde, porque las competencias que tenemos están presentes, aunque tácitas, al momento del nacimiento. Y a lo largo de la vida, las competencias humanas cambian porque la funcionalidad nuestra cambia. Pero si tú ves a gente que ha sido deportista de alto rendimiento, tal como tú lo dices, cuando dejan ese entorno que es familiar, para el cual ellos tienen todas las herramientas, desaparece la competencia y se transforman en seres humanos que no tienen recursos para enfrentar ese cambio enorme. Cuando tú estás hablando del futuro del planeta, no podemos hacer eso. No podemos dejar a nuestros niños a merced de que un cambio social, emocional, financiero lo transforme en un ente que no puede funcionar. Tenemos que darle todas las competencias que le permitan enfrentar lo que va a pasar el cambio siguiente. Y eso empieza cuando tú le enseñas a un niño a controlar el equilibrio de la cabeza, que es el primer elemento motor. En el sistema neuromotor, el control empieza en la cabeza y termina en los pies. Y ese Mira, sistema se desarrolla en un periodo extraordinario de alrededor de 14 meses. poco tiempo. Estamos hablando de la etapa de vida de un ser humano, en muy poco tiempo. Absolutamente. Y si no se hace, Pero, sencillamente nos encontramos con todas estas carencias que se ven reflejadas en la adultez. sino, absolutamente, tú ves las carencias y la carencia es nada más que la manifestación de la falta de estrategia. Porque cuando tenemos estrategia, no importa qué cambio ocurra, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y nos enfocamos en las fortalezas y a través de las fortalezas nos movemos al paso siguiente. Un individuo que está bien preparado desde el principio en forma completa, lo que llamamos en forma global o universal, siempre va a encontrar dónde buscar apoyo o cómo crear la solución para el problema que está presente. Y tú empiezas con eso, con un niño al quien le pones un juguete que está a 3 centímetros de distancia de las manos y ves cómo se las arregla para recogerlo. Mira, conversábamos en una de las charlas que hacemos en forma interna con nuestros padres y nuestros chicos del Club Deportivo Omega y hablábamos sobre ralentizarse. Y tomaba yo el ejemplo en esa charla de Finlandia. Finlandia se olvidó de buscar rendimiento temprano desde el punto de vista escolar. Se olvidó de buscar y de estar figurando por la UNESCO en el primer lugar en rendimiento escolar desde la etapa preescolar hasta la etapa que nosotros llamaríamos acá en Chile enseñanza media. Sin embargo, ellos ralentizaron todo y se ocuparon e instalaron el desarrollo en otras actividades como el cocinar, el hacer deporte, el hacer teatro, el cantar, las actividades lúdicas. Y eso lo llevó en muy poco tiempo a hoy día, hace bastante rato, ocupar el primer lugar, son el number one a nivel cognitivo en el mundo. Es el país tipificado como el país más feliz del mundo. Uh-huh. ¿Hicieron esto? Lo hicieron porque cuando tú te sientes competente, no importa la edad que tengas, cuando te sientes competente, estás contento contigo mismo. ¿Tiene que ver con la autoestima, tía? Completamente. La autoestima es el reflejo de cómo nos sentimos con respecto a lo que hacemos. Y eso se empieza a trabajar desde el nacimiento. Cuando tú premias el esfuerzo, premias lo que se ha hecho en la manera más simple, tomando a tu niño en brazos y diciéndole que maravilloso es que hayan sujeto la cabeza por 2 segundos y que no se les caiga a un lado, que vieron que su juguete que tomaron
imagínate la magia de lo que es, de tener a un niño pequeño y poner un juguete enfrente a ellos y ver cómo ese aparato neuromotor recoge la información a través del aparato sensitivo. Nuestros sentidos, nuestros 7 sentidos, son nuestras antenas. Esas antenas llevan la información al cerebro y le dicen a este ser humano, tú nunca has visto esto o tú lo has visto antes. Si tú nunca lo has visto, tienes que pensar cómo lo haces. Si lo has visto antes, tienes que recordar la memoria de todos los movimientos para adquirir aquello. Así que el aparato cognitivo está funcionando en ese instante. Cuando el niño recoge ese juguete que está a 3 centímetros de la mano, más de 1.000.000 de neuronas se han conectado en el cerebro para establecer y ejecutar ese movimiento en particular, que en 3 meses más tarde va a ser tan automático que el cerebro no va a tener que pensarlo, va a descargar esa línea neuronal y lo va a ejecutar en un par de segundos. Dentro de Pero esto eso que hay que educarlo. es que es el punto, po. Es que es el punto. Y de pronto yo como pedagogo o licenciado en educación, em, tengo críticas profundas en los planes de, voy a hablar de mi área, y también voy a hablar también de otras materias, donde se ocupan de la nota, se ocupan del rendimiento cuantitativo, y en el área de la educación física, que son destrezas tan distintas en un ser humano y otro, hacen una evaluación cuantitativa cuando debería ser cualitativo. Correcto. Entonces se transforma la estimulación, entre comillas estimulación, en una actividad o educación física que es deformativa. Y al Correcto. final, claro, los chicos van adquiriendo, más allá de tener un fastidio por una actividad donde le están pidiendo algo que es imposible que lo puedan realizar, y se transforma en una población infanto-juvenil que es tremendamente sedentaria. Entonces, ¿están todos los profesionales capacitados en esto? Los programas del Ministerio de Educación acá en Chile es tan nefasto en esta asignatura y en otras tantas, donde buscan el rendimiento en lo cognitivo y en las destrezas biofísicas, cuando debería ser otra cosa, ¿no? Tiene que ser otra cosa, Manolo, porque lo que tenemos que recordar, que todos somos lo que nuestro aparato motor nos permite ser. A ver cómo eso. Todos somos lo que nuestro aparato motor nos permite ser. Perfecto. ¿Ya? Así que tenemos que afinar este aparato motor. Y para darte un ejemplo súper simple, si empezamos a pensar cómo adquirimos información, la adquirimos por nuestros sentidos. La visión, ¿Ya? la audición, el equilibrio, el tacto, el gusto, ¿no es cierto? Y entre otras cosas. Y empezamos de a poco a utilizar nuestras manos. Las manos de los niños recién nacidos no tienen comparación con las manos de un primate. Un primate recién nacido tiene competencias mucho más altas. ¿Por qué? Porque el primate tiene que saber afirmarse de su madre para moverse de un lugar a otro. El recién nacido humano lo ponemos en un canastito y lo dejamos ahí por cuánto tiempo sea posible. Pero el aparato que nosotros tenemos es lo que nos va a permitir lo que hacemos. Ya, para darte una idea, Manolo, para visualizar este elemento. Si tú estás mirando a dos personas que caminan alejándose de ti, las estás mirando de espaldas y están en una calle y van caminando. Tú probablemente puedes decir cuál es la edad de cada una de esas personas aproximadamente, exclusivamente por la forma en que se mueven cuando caminan. A medida que el tiempo pasa, nuestra caminata cambia. Sí, claro. Tú puedes determinar si alguien está anciano exclusivamente por la marcha, por la caminata. Somos lo que nuestro aparato motor nos permite ser. Si no trabajamos la motricidad, si no la realzamos, simplemente no podemos competir con el resto de la sociedad, ni siquiera podemos ser funcionales. La gente termina siendo muy pasiva porque deja de moverse. Y cuando dejamos de movernos, olvidamos esas cadenas neuronales que nos permiten ejecutar movimientos muy específicos y muy
simples. ¿Sabes qué Tenemos te que quiero? trabajar el aparato motor del minuto que nacemos. Sí, y lo hablábamos, bueno, en tantas conversaciones que tenemos, lo hablamos el día de ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Em, Justamente la madre, claro, está muy cerca, tiene un contacto directo con su hijo, lo amamanta, la succión del pezón, y está ahí cerca. El padre, eh, claro, si está presente en el hogar, hay mujeres que tienen hijos y no está el padre presente, pero es tan importante que el niño, incluso que no ha aprendido todavía a girar, a reptar, él tenga el contacto y el olfato con sus padres y sienta el calor, el tacto, para generar esta conexión fundamental entre el padre, y los padres y el hijo. Esto, cuando no ocurre esto en un chico, ¿eso repercute más adelante? Absolutamente. Te angosta la capacidad socioemocional. Nosotros hablamos acá en los Estados Unidos del contacto de cangurú. ¿Estás familiarizado con lo que es eso, Manolo? El contacto de cangurú es ponerse a un niño en el pecho, a un recién nacido en el pecho, y acarrearlo así. El padre y la madre tienen que hacerlo, porque cuando el niño es un recién nacido, la visión es precaria. El niño ve claramente a alrededor de 10 a 12 centímetros a distancia de los ojos. Mira, Ahí es cuando los ojos convergen y pueden ver algo perfectamente claro. Más lejos o más cerca, la visión no es clara. Y eso lo tienen que hacer todos los miembros de la familia. Los perfecto. niños que tienen la carencia de uno o más de los elementos que apoyan el crecimiento sufren a lo largo de toda la vida. Primero que nada, tienen un asunto de identidad. Los niños hombres toman la identidad y el ejemplo del padre en lo socioemocional e incluso en lo cognitivo y en el lenguaje. Y la imagen de la madre entre esa persona, esa meta que va a ser, que les va a dar el apoyo y el cariño que necesitan. Pero ambos son necesarios. Y los niños que se crían sin uno de esos elementos tienen el síndrome de la ausencia. Y el Ahora, síndrome de la ausencia afecta emocionalmente desde el principio. Cuando son adultos, tienden a escoger parejas que no son óptimas mira, por la falta de esa imagen. La ausencia de alguien afecta cómo nos relacionamos con ese sexo. yo Y te, si, y si tú piensas en familias que tienen cualquier cantidad de dificultades, está más que nada en que por ausencia de uno, ausencia emocional o física, la ausencia no tiene que ser solamente física, la persona no tiene un buen ejemplo, pero todos los seres humanos reproducen lo que aprendieron en la infancia. yo te escucho con tanta atención. Mira, yo no sé si lo comparte, esto es una reflexión personal, y lo hablo como pedagogo. Yo he trabajado mi vida completa buscando alto rendimiento con chicos que con más o menores potencialidades desde el punto de vista motor, con más o menores potencialidades desde el punto de vista cognitivo. Eh, y mi obligación o mi trabajo fue llevarlos al máximo rendimiento biofísico y buscar el rendimiento deportivo. Sin embargo, donde más complejidad me tocó trabajo, realizar y cumplir con ese objetivo, fue donde vi carencias desde el punto de vista socioafectivo. Y en definitiva, varios monstruos, no los creé yo, pero varios monstruos terminaron resultando producto de padres alcohólicos, padres delincuentes, padres promiscuos, donde incluso ellos vivenciaban el ser infiel con su madre o su esposa, pero la madre de este deportista, y terminaron siendo un resultado de seres absolutamente nefastos, donde al final también se mezcló el poder, entre comillas, y la posesión de riqueza cuando se tuvo carencias, y son seres humanos hoy día nefastos. O sea, yo puedo, sin asco, mencionarlo, Marcelo Ríos, lo que está pasando con Arturo Vidal, que también lo tuvo
en Colo-Colo, y ahí nos decía, alguien nos preguntaba y decía, fíjate, déjame buscarlo, debe estar por ahí, a ver, algo que me mencionaban. Es bueno, no, ejemplos Chino Ríos y Vidal, un desastre en la formación cognitiva, un desastre como seres humanos. Pregunto yo, y por eso quiero dar este ejemplo de estos dos chicos, que los quise mucho, Arturo lo sigo queriendo, al otro no, y soy sumamente directo en decirlo y plantearlo. El motor de la vida para poder ser un ser, para poder ser alguien más integral y con equilibrio en todo orden de cosas, es el amor. Absolutamente, absolutamente. Y no es solo el amor que nosotros relacionamos de hombre a mujer, ese Sí, amor claro. afectivo, es el amor del ser humano. El amor es lo que nos da la identidad. El aparato motor nos deja hacer lo que podemos hacer, el amor nos da la identidad. Y el amor empieza desde muy temprano. Lo que tú describes son individuos cuyas capacidades motores eran extraordinarias. Entonces avanzaron a niveles que la gran mayoría de la gente jamás va ni siquiera a soñar. Pero cuando lo emocional falta, afecta el comportamiento. Ya, El desarrollo socioemocional es idéntico en progresión al desarrollo motor. perfecto. Mientras, los niños que se desarrollan motóricamente pueden acercarse más temprano a los padres para abrazarlos, para que los abracen, para ser parte de ellos. Los niños que no se mueven cambian. Y tienes que considerar otro elemento. El afecto cambia a lo largo de los años. Nosotros el afecto físico que damos, abrazando, tocando a los niños, alcanza su punto máximo inmediatamente después del nacimiento del niño. Ya, En el primer año del niño, el niño es tomado en brazos o acarreado por alguien 70% del tiempo que está despierto. mm, Para el momento que el niño tiene 8 años, el niño es tomado en brazos, abrazado o manifestado como un objeto de cariño menos del 20% del tiempo de que están despiertos. Cuando el niño tiene 10 años, el contacto físico se limita al castigo. qué terrible. Esa emocionalidad que se creó en ese recién nacido, 10 años más tarde está ausente. Imagínate lo que pasa cuando ese recién nacido no tenía uno de los padres que le diera este afecto. Y ese mismo recién nacido tiene unas competencias motoras extraordinarias. Asciende, es tremendamente exitoso y cuando ese momento termina, se da cuenta que no tiene lo que nosotros llamamos la capacidad de conectarse con otro social o emocionalmente. La soledad en ese instante es enorme y la soledad en ese momento puede llevarte a la depresión. Y la depresión y la angustia nos lleva a lo que llamamos la autocompasión y la automedicación, que es la idea de ya sea utilizar excesos químicos de cualquier Sí. tipo para consolarse. Mm. Así que, como tú ves, lo socioemocional es lo que te desconecta. No importa cuán extraordinario estés en lo motor o en el lenguaje, te desconecta. Te desconecta de la sociedad y empiezas a perder amistades, empiezas a ser percibido como distinto. Y aunque la gente diga, a mí no me importa lo que otros piensen de mí, la verdad es que lo que otros piensan de nosotros es tremendamente importante. Sí, claro. Mira, te quiero llevar con esto que estabas mencionando y como lo linkeamos con los deportistas y nosotros que tenemos en el grupo Mega deportistas en formación, otra de las charlas que dimos el año 2019, si mal no recuerdo, fue padres facilitadores u obstáculos. Muchas veces los padres pasan a ser entrenadores, pasan a Ujú. ser coaching, pasan a exigir
y a reprimir y a casi agredir, no físicamente, pero sí psicológicamente, porque un chico que está en etapa formativa tuvo un fallo en lo deportivo, no rindió o perdió, y olvidan el hecho de que debe aprender y desarrollarse deportivamente a través del juego, lo lúdico, que sean felices fundamentalmente. Fíjate, hemos nombrado palabras como el amor y ahora la felicidad. Son piedra angular en el desarrollo de un ser humano. Y de un deportista es un ser humano, solo que realiza una actividad distinta. No son actividades que pertenecen en el mismo entorno de la humanidad. No hay humanidad alguna, no hay sociedad alguna que pueda progresar en la ausencia del apoyo socioemocional, en la ausencia del amor, porque esos son los elementos que nos equilibran. Cuando tú hablas de padres que exigen de los hijos, a veces esos padres, y pueden ser también madres, están tratando de vivir a través de los hijos lo que ellos hubieran querido hacer. Los hijos se transforman en el reflejo de ellos. Si mi hijo es competente, si mi hijo juega bien, si mi hijo gana el partido, se refleja en mí. Es mi hijo. Y el castigar, ya sea emocional o físicamente a los niños, no te lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos castigan, lo que aprendemos en un minuto de dolor, no lo vamos a repetir por ningún motivo. Lo que aprendemos en un minuto de placer, de gusto, de encontrarnos, esto yo lo puedo hacer, de sentirnos apoyados, lo vamos a repetir miles de veces. De manera que la idea del castigo o el rechazo, porque alguien no llegó al punto que alguien esperaba, es un elemento negativo con respecto al neurodesarrollo de esa persona. Fíjate que en algún momento me tocó entrevistar a un neuropsicólogo y describía frente a una pregunta de que al tomar el cerebro tiene una actividad neuronal y cuando se hacen estos escáneres aparecen las zonas, cuando hay felicidad, el cerebro se pone cierto color y fíjate que el hecho de recordar un hecho que dio felicidad dura muy poco tiempo. Sin embargo, el hecho de recordar algo triste, una pena, permanece mucho rato en el cerebro. Y esto está comprobado. Entonces, es tan fundamental, imagino yo, el poder dar si alguien comete un error, un niño que está en etapa formativa, ya sea en cualquier asignatura del colegio, un chico que está en etapa formativa como deportista, el hecho de, si comete un error, un fallo, que es normal, no somos perfectos, no reprimirlo, sino que a través del error poder aprender. Y a través de lo que significa el acertar en algo, tener un acierto, un buen cometido, claro, apoyar y hacer que esa sensación de gratificante desde el punto de vista psicológico provoque felicidad. Entonces, ¿cómo algunos docentes, cómo algunos entrenadores, cómo algunos padres no se dan cuenta de la importancia de lo que significa transmitir amor, transmitir y provocar momentos de felicidad? Que son fundamentales, en definitiva, en el desarrollo integral de un chico. Manolo, las personas que no han visto jamás un PET scanner, que es el que muestra los colores del cerebro, Sí. No pueden comprender lo que pasa. Comprenden lo que se siente cuando uno está contento o cuando uno está triste, pero no se dan cuenta que la tristeza y la alegría son estados neuroquímicos del cerebro. Claro. Cambia la química del cerebro. La dopamina se traslada a lugares distintos del cerebro cuando estamos contentos o cuando estamos descontentos o tristes por ese caso. Y hay que comprender una cosa básica, y tú lo acabas de decir, pero como aquí decimos, le achuntaste al clavo. ¿Ya? Y es que cuando aprendemos y tenemos éxito, eso significa que cualquier
competencia en que hemos emprendido, ya la hemos controlado, ya sabemos lo que hacer en ese caso. No hay nada más que aprender, porque llegamos al punto del éxito. Solamente cuando cometemos un error se identifica esa parte del proceso que tenemos que perfeccionar. Así que cuando un niño comete un error o no llega al punto que se esperaba, lo que hay que decirle, ahora sabemos qué es lo que tenemos que aprender en este instante. Acabamos de tener una foto perfectamente clara de que para esta actividad tenemos que prepararnos un tiempo más largo, tenemos que estar más descansados, tienes que dormir más, tienes que usar otro tipo de zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es en ese momento en que no llegamos al punto en que queríamos ir, cuando aprendemos qué es lo que nos falta aprender. Cuando tenemos éxito, obviamente ya lo hemos aprendido todo. Oye, Hay quiero que mirar. leer, mira, quiero leer a alguien que yo conozco en mi primer año de universidad, año 79, yo creo 80, en la Universidad de Chile. Ok, Le tengo un cariño enorme a Fernando Enrique Berríos. No me puedo ir. ok. Yo lo voy a retar porque después de lo que estamos desarrollando, mira lo que me está diciendo. Me pone ahí, a ver si lo pueden poner en pantalla en el GC. Dice, o sea, Fernando, no, de verdad que si te encuentro por ahí te voy a retar y te voy a tirar la oreja. O sea, ustedes quieren decir que hay que ser permisivos siempre en el desarrollo del niño. Fernando, ¿cómo me preguntáis eso? Ya, te dejo la respuesta a ti, tía, porque no cacho una este. No es permisivo, es No, apoyador. apoyador. Son dos cosas enteramente distintas. Permisivo implica que uno deja a alguien que haga algo que no debería hacer. Apoyador implica que uno ve dónde está la falencia de ese individuo y lo ayuda a avanzar al próximo paso. Ese es el objetivo del maestro, el profesor, el entrenador, el coach. Como yo le digo a mis amigos, mira, si alguien me hace un examen en cómo hacer huevos fritos, tú sabes la curva de Bell, ¿no es cierto? Ajá. Cuando la media es donde están todos y a la derecha están todos los caperuzos y a la izquierda están todos los no tanto. Los Me pides giles. que haga huevo frito, yo voy a estar en el -3. Me caigo del fondo del lado izquierdo. Si me preguntas de neurodesarrollo y de intervención funcional, yo estoy en el +3. Y con esto lo que estoy diciendo es que todos somos así. Tenemos capacidades óptimas y capacidades no tan óptimas. Y cuando alguien me va a dirigir, quiero que cuando yo cometa el error, ese maestro me diga, esto pasó por tal y tal motivo y esto es lo que Claro, tenemos que perfeccionar. claro. Ya, pues Fernando, atina, pues si eres profesor, pues si eres un gallo capo, lo que así, pues déjate de preguntar o de reflexionar de esa forma. O tal vez, mira cómo te voy a salvar, o tal vez la pregunta la hiciste porque debe haber alguien más preguntándose eso. A lo mejor fue por esa razón. Oye, quiero comentar, porque hay mucha gente que nos está viendo, voy a partir para que te vaya escuchando un poquitito los comentarios. Dice, ahí Claudia, que está en Estados Unidos, está en Miami justamente, dice, buenas noches Manuel, buenas noches Claudia, gusto saludarte. Kiara Luna, buenas noches Manuel. Kiara Luna, buenas noches señora Carola. Están saludándote Buenas desde noches. todas partes, así que después dice, Rincón chileno, dice que gran invitada con ¿cómo se llama? Con postítulo y sacando la cara por los chilenos en Nueva York. Así es, en la Universidad de Columbia. La Carolina Cortés dice, qué buen tema. Saludos a Manuel Astorga. Un saludo también a Carolina Cortés, que pertenece al staff del Grupo Omega también. Kiara Luna siempre está con nosotros los días jueves y en todos los programas de la parrilla programática Omega TV. Nos dice, ¿hasta qué edad? Pregunta. ¿Se desarrolla la estimulación en un ser humano? Buena pregunta hizo Kiara. El desarrollo del ser humano y la estimulación que se puede utilizar dura por toda la vida. Sin ir más Ya. lejos, qué pregunta más interesante que hará, porque en este instante hay individuos en los Estados Unidos que recibieron intervención temprana hace casi 50 años. Ya. Cuando se inició la intervención temprana en este país, los últimos años de la década del 60 y al principio de la década del 70. Y adivina qué es lo que están encontrando. Uh -huh. Que el proceso
de envejecimiento del cerebro, que nos pasa a todos, es mucho más lento en estos individuos que recibieron intervención temprana hace 47 y 48 años atrás. La forma en que ese cerebro aprendió a mirar cada posibilidad y a organizar la respuesta persiste 50 años más tarde. Eso significa que además esa gente que fue estimulada precozmente tuvo la capacidad y el adiestramiento neuronal y pudo secretar más neurotransmisores. ¿Puede ser también? Más allá que la estimulación de la actividad física y todo también le ayuda. Por supuesto, pero lo que tú sabes es que nosotros tenemos un número constante y enorme de células del cerebro. Las neuronas, y las neuronas son una de las células de los seres humanos que vienen con un número limitado. El resto de las células de tu cuerpo se renuevan prácticamente a diario. Y estas neuronas que están ahí desde el momento en que nace, no necesariamente se reproducen, sino que lo que hacen es establecen conexiones distintas. Y Perfecto. establecen conexiones distintas cuando aprendemos cosas nuevas. Cuando Perfecto. repetimos lo que ya hacemos, es como manejar todos los días en la misma forma para llegar a la oficina. Y un día te encuentras con que esta calle está cerrada porque se cayó un árbol y estamos en pánico completo porque no sabemos cómo llegar a la oficina que está a 20 cuadras más abajo porque nunca hemos ido por otra calle. El cerebro hace exactamente lo mismo. La cadena neuronal que se utiliza para ejecutar una sola acción se repite en forma constante. Lo que cambia es la utilización de esa cadena neuronal. Te puedo dar un ejemplo si tú quieres. Dale, ¿Quieres que te dé un ejemplo? por favor. Mira, ¿alcanzas a ver esto? Sí, a pesar Este que ando es, sin anteojos y estoy medio ciego, dale. lo describo. Ya, Es una taza pequeña de plástico, ya, es sí la veo. amarilla, es dura, es rígida y no tiene absolutamente nada más que dos agujeros chiquititos en el fondo. Sí, Si yo quiero enseñar a un paciente mío, dijéramos que es de 8 o 9 meses, y no tiene un concepto totalmente claro del espacio, yo controlo el espacio con este aparato. Y ya. yo digo, pongámoslo adentro, y acabo de poner adentro algo, se cayó afuera, Mm. adentro, afuera. Detrás, ¿alcanzas a ver la cámara? Sí, Detrás, adelante, debajo, encima. ya. Para poder enseñar esos conceptos, hay que hacerlo con una demostración de este tipo. ¿Por qué? Porque las palabras que tienen eco e imagen en el cerebro son los sustantivos. Cuando se habla en sustantivo, la comprensión es inmediata. Cuando se habla en adverbios, la comprensión no existe. Ah, Estos son mira. todos adverbios posicionales. Mm. Entonces, para poder enseñarlo, lo hago con esta manifestación. Y le estoy enseñando a ese cerebro que tiene 9 meses que si podemos utilizar un elemento visual en el aprendizaje, un elemento tactilar, un elemento auditivo, vamos a crear una memoria completa del concepto que acabamos de explorar. Perfecto, perfecto. El ejemplo que nos diste, que es casi con pera y con manzanas para saber por qué 2 más 2 es 4, es para poder lograr comprender la importancia de esta estimulación precoz, de esta estimulación temprana, em, pero además, cómo se enseña, cómo se enseña. Y los resultados son sobresalientes en seres humanos el día de mañana, en su adultez, que tienen mayor riqueza de vida ligada a sensaciones más asociadas
al placer, a la felicidad, que a la frustración. Más allá de que todos tenemos alguna dificultad, algunos estamos más rayados que Puerta Perrera, pero eso es otro tema. Te quería, oye, te quería preguntar algo. Perdóname, pero no había escuchado nunca esa expresión. Sí, pues más La rayado no tengo que nacer, anotar. más rayado que Puerta Perrera, imagínate cómo estoy de rayado. Oye, te quería, mira, Kiara Luna nos sigue diciendo, ¿es bueno sobreestimular a un niño? Habría que definir lo que es sobreestimular. Yo hablaría de, es bueno estimular a un niño, pero la Exacto. sobreestimulación, no dejarlo descansar, permanentemente seguir con la obsesión de querer, esto es tan bueno, no sé, o sea, si tomar el complejo vitamínico B1, B6, B12 me hace bien, una cápsula al día, hay gente que podría decir, oh, entonces 4 me debe hacer mejor. Y no es así. Correcto. La verdad es que con los niños el aparato neurológico se desconecta en forma automática. Cuando un niño puede tener 1 mes, 2 meses, 3 años, 7 años, 10 años, cuando ya no puede seguir enfrentando el momento del aprendizaje, el niño se separa. Y es lo más increíble, porque los niños que son prematuros necesitan mucho más estimulación, porque el niño que nace prematuramente pierde parte del neurodesarrollo que tiene que ocurrir cuando están en el útero de la madre. Ese neurodesarrollo al momento del nacimiento se detiene y se, dijéramos, no continúa a la misma velocidad, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos con ellos, cuando estos niños están sobreestimulados, tienen lo que nosotros llamamos el esconderse, hacen este tipo de movimientos y desaparecen detrás de la cara, y cuando lo hacen 2 o 3 veces se quedan aquí, y esa es la manifestación motora de no puedo trabajar más. Esto es mucho para mí, estoy cansado. Y lo pueden hacer dentro de 2 segundos del trabajo neuromotor, o auditivo, verbal, o dentro de 3 minutos. Pero nosotros tenemos que estar siempre atentos a qué es lo que nos está diciendo la motricidad del ser humano enfrente de nosotros, porque de nuevo, el aparato motor es el micrófono, es el camino, es lo que nos dice lo que la otra persona siente. Nosotros Mira, manifestamos todo a través de nuestro cuerpo. están así, nosotros en el deporte, y lo voy a decir en inglés, el body language, el lenguaje corporal. Cuando estábamos en competencia, una de las cosas, tú puedes estar pasándolo muy mal en un partido, tú puedes estar absolutamente abajo en el marcador, pero no mandes el mensaje, ese lenguaje corporal, ese body language al rival, bajando los brazos, bajando la cabeza, viéndote abatido. Es tan Correcto. importante el lenguaje corporal que de hecho hay estudios, o sea, hay tipos que se han metido en una oficina y han visto en silencio, a lo lejos, cómo se comporta un jefe cuando da una orden, cómo se comporta cuando él tiene el control, cómo se controla cuando él está negociando y él no está en ventaja, cómo se comporta. O sea, el lenguaje corporal es fundamental. Por eso es importantísimo que los profesionales ligados a la etapa formativa, pero fundamentalmente los que forman a sus hijos, que son los padres, tengamos conocimiento, instalar esta temática para darle la relevancia fundamental que tiene en la formación de un chico. Quiero seguir leyéndote, Carola, algunas cosas. Uy, me hace extraño decirte, Carola. Tía querida amada. Fíjate que la Romina Elizabeth Salas Altamirano siempre nos está viendo también. Dice: me encanta este tema. Gracias por instalarlo. Fernando de nuevo, Enrique Barrio me dice: saludos, Manolo. Me alegro por ti. Tuviste, a ver, no alcanzo a leer. Por Desde ti, aquí joven. está. Tuviste desde joven una postura diferente, no sé si diferente, me decían bicho raro, porque era siempre me gustaba. Claro, pues es un bicho raro. A mí me interesaban otras cosas que no le interesaba al resto. Ahí dice: Casa Forte, ¿lo recuerdas? Fernando, no hables más, no escribas más. Tengo claro lo que es Casa Forte de Brasil, Campos de Jordao, Escuela de Educación Física en San Paulo. Qué interesante tema, dice Kiara Luna de nuevo. La Carolina Corteno dice: abrazar harto a nuestros pequeños entonces. Sí, hay que abrazarlo. Uno tiene que
Claro, uno dice los ama, pero muchas veces no sabe cómo amar y muchas veces el mensaje, el lenguaje corporal que uno pone enfrente de nuestros hijos, para qué decir la palabra, daña mucho y con mucha repercusión el día de mañana. Enseñar con amor es la clave, dice entonces Romina Sala. Por ahí nos dicen, no, eso ya lo habíamos leído. Y después, estoy tan feliz de escuchar todo esto. Tía, hay mucha gente que nos está leyendo, que te está escuchando con mucha atención, no porque seas mi tía, no porque te ame tanto, voy a decir o voy a negar de que eres una seca, una capa. ¿Cómo a esos temas de las capacitaciones que haces vía online a la gente de China, la India, no sé cuántos millones de alumnos tiene la Universidad de Columbia, pero cómo va eso en este tiempo de pandemia? Vamos muy bien. Esto se está organizando a través de una compañía que está fuera de la universidad de donde yo me graduó. Estamos trabajando intervención temprana, Ya. enseñándole a la gente en otros países del mundo cómo hacer esta estimulación desde el nacimiento hacia adelante. Hacemos las clases tal como estamos aquí en este instante y todo lo que yo tengo alrededor mío es lo que utilizo y tenemos charlas completas. Si tú te interesas o los padres se interesan o otros profesionales, tú me puedes contactar. Yo estoy planeando hacer una presentación en cómo aprendemos a hablar. La ciencia del desarrollo del lenguaje en los seres humanos. Y quiero hacerla en mayo ah, para una escuela del lenguaje que está en la ciudad de Parral. Porque queremos extender esto. Nosotros hacemos clase todas las semanas para darte una idea. El equipo de entrenamiento con que yo trabajo, que es muy pequeño, hicimos en el mes de marzo 17 presentaciones vía web con 350 asientos ocupados por estudiantes en los Estados Unidos y de estos 350 asientos, 70 fueron ocupados fuera de los Estados Unidos, en Inglaterra y en China. Mira, yo te dije antes del programa, cuando estábamos con Daniel en el backstage, que el tiempo se nos va a hacer corto. La temática es tremendamente interesante. Yo quiero comprometerte en algún momento para poder irnos más profundo a cosas más específicas. Y esto era el puntapié inicial para poder dar y hacer entender la importancia de esta estimulación temprana o estimulación precoz. Te quiero mandar un abrazo, un amor tremendo que te tengo, mi respeto y admiración. La gente queda muy contenta de lo que nos ha visto en este programa el día de hoy. Te mando un beso grande. Es un honor, es realmente un honor estar contigo, mi sobrino Abrao, y un placer poder compartir con todos ustedes. Y si pudiera volver sería feliz, pero si no, pueden comunicarse conmigo, carola.demery@gmail.com. Y Ahí quiero vamos a dejarlo poner con un en el... Sí, eso. pensamiento. Cada vez que nos comunicamos con otra persona, que utilizamos nuestra motricidad para decirle a otros que los apreciamos, estamos mejorando no solo nuestra emocionalidad y nuestra salud, estamos apreciando y mejorando la emocionalidad de otros. Y este es el mejor momento de hacerlo, cuando nos podemos tocar los unos a los otros, decirnos, eres lo más importante. En este instante para mí, eres lo más importante que hay. Linda, eres maravillosa. También se pueden contactar contigo y a partir del día lunes creo que voy a actualizar mi página manuelastorga.cl. Ahí también te van a poder encontrar y contactar para poder reservar horas, lo que sea necesario a aquellos que les interesa. Te mando un beso grande, mi admiración de siempre, tía. Chao. Heart, chao. Ahí estábamos con un tema que para mí es apasionante. Siempre, siempre, y hoy día no lo dije, fíjense, nosotros vamos siempre a hurgar en el interior para poder saber por qué y cómo el exterior se expresa. Y hoy día era fundamental poder comprender la importancia de la estimulación precoz o la estimulación temprana. Y hay algo que dentro de la conversación que tuvimos con Carola Demery, era fundamental, habían dos palabras que son vitales, que ojalá estuvieran presentes en nuestra sociedad, que ojalá siempre estuvieran presentes en la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ojalá estuviera presente siempre en una sociedad
que es tan cruenta, una sociedad que es tan personalista, es el amor, motor fundamental para poder no dañar y querer contribuir, y felicidad. Dejemos que nuestros niños sean felices. No castiguemos, no fustiguemos. No importa que se saquen un 4 en matemáticas, no importa que se saquen un 4 en artes manuales o como quieran llamarlo, no importa que se saquen un 2 en actividad física, no importa. Lo más importante es ser feliz. Lo más importante es que estén apoyando en forma permanente a sus hijos. Lo más importante siempre va a ser entregar amor. Es cierto, tenemos que ser rigurosos, disciplinados, sí, es cierto. ¿Podemos corregir dando amor sin agredir psicológicamente a alguien y menos físicamente? Sí se puede hacer. Hay nuevos elementos que no solo ahora están presentes en nuestra sociedad actual, de muchos años en países desarrollados están ahí instalados. ¿Y cuál es nuestra obligación? ¿O cuál es nuestro objetivo como programa estos días jueves? Y en toda la parrilla programática que tenemos en Omega, es justamente poder enseñar, poder educar. Mientras más educados estemos, mientras más informados estemos, nos vamos a alejar al máximo del factor de riesgo de cometer un error. Errores que muchas veces en seres humanos son garrafales. Yo los quiero invitar para el próximo jueves. Tengo un invitado que es notable. Él junto a otro periodista escribieron un libro eh, que habla sobre lo nefasto que fue un dirigente, el más corrupto en la historia del deporte en Chile, Sergio Jadue. Eh, y es el periodista, el destacado periodista Fernando Agustín Tapia. Vamos a conversar justamente y analizar a estos personajes, muchos nefastos y otros notables, que contribuyen a engrandecer el deporte competitivo en nuestro país. Por mi parte, les doy las gracias por haber estado ahí y acompañarnos este día jueves. Que estén bien, chao.